Buenos días, espero que se encuentren bien. Nosotros les hablaremos sobre el sistema linfático e inmunidad. El sistema linfático es un sistema de red que se encarga de recoger y transportar la linfa. Este está compuesto por capilares, órganos y vasos linfáticos. Se dividen en dos, primarios y secundarios. En los primarios viene siendo lo que es la médula ósea roja y el timo, y en los secundarios vasos, ganglios linfáticos y nódulos linfáticos. Este sistema cuenta con tres principales funciones, los cuales son la generación de respuesta inmunitaria, el transporte de lípidos y vitaminas liposolubles, que son la vitamina A, la E, la D y la K, y el drenaje de exceso de líquido intersticial. Ok, vamos a hablar sobre los capilares linfáticos. Estos se ubican en los espacios intercelulares, cuentan con un extremo cerrado, tienen mayor permeabilidad que los sanguíneos y pueden absorber moléculas como los lípidos y proteínas. Tienen un diámetro mayor a los sanguíneos, cuentan con una estructura única y con una sola dirección que permite que el líquido intersticial entre pero no salga. Los capilares linfáticos se ubican en todo el cuerpo, a excepción de los tejidos avasculares como lo son la epidermis, la córnea, el cartílago, sistema nervioso central, parte del vaso y médula ósea roja. La linfa es un líquido transparente que circula por el sistema linfático, transporta células que ayudan a combatir algunas infecciones y otras enfermedades. Esto se produce tras el exceso de líquido que sale de los vasos sanguíneos al espacio intercelular y se transforma a partir de un plasma por medio del proceso de filtración. Ahora vamos a hablar sobre el flujo de la linfa. Los componentes del plasma sanguíneo se filtran a través de las paredes de los capilares, formando así el líquido intersticial. El exceso de líquido intersticial filtrado, que son 3 litros por día, drena hacia los vasos linfáticos, formando así la linfa. El líquido fluye de la siguiente manera. Primero entra a capilares sanguíneos, después a espacios intersticiales, pasa por capilares linfáticos, siguiendo con vasos linfáticos, después a troncos linfáticos y por último a la unión de las venas y yugular interna y subclavicular. Las bombas muscular y respiratoria facilitan el flujo de la linfa proveniente de espacios intersticiales y las llevan a los conductos linfáticos para después pasar a las venas subclavianas. Las contracciones musculares comprimen a los vasos linfáticos y las desplazan su contenido hacia los vasos subclavianos. La respiración hace que cambie la presión en el sistema linfático. Con cada inhalación, la linfa fluye de la región abdominal, donde la presión es mayor, hacia el tórax, donde la presión es menor. Los vasos linfáticos principian como capilares linfáticos. Justo en el punto en el que los capilares sanguíneos convergen formando vénulas y venas, los capilares linfáticos se unen creando los vasos linfáticos. Estos vasos linfáticos se encuentran en la piel, en el tejido subcutáneo. Generalmente suelen acompañar a las venas, mientras que en las vísceras siguen el trayecto de las arterias, formando una red alrededor de ellas. Más importante del sistema linfático, recibe la linfa de la mitad izquierda de la cabeza, cuello y tórax, extremidades superiores izquierdas y todo el cuerpo en plano inferior a las costillas. Vacía su linfa a la sangre por medio de la vena subclavia izquierda. El conducto linfático derecho drena la linfa de la parte superior derecha del cuerpo y se incorpora a la sangre por la vena subclavia derecha. Ahora vamos a hablar de los troncos linfáticos. La linfa pasa de los capilares linfáticos a los vasos, llegando a los ganglios linfáticos. Los vasos que nacen en los ganglios linfáticos se encargan de transportarla a otro grupo. En el grupo más proximidad de cada cadena de ganglios, los vasos de salida son los que se unen y forman los troncos linfáticos. Los troncos linfáticos más importantes son el lumbar, el intestinal, el broncomediastínico, el subclavicular y el yugular. La médula ósea está formada por células dispersas, entre ellas las células T maduras, células epiteliales, células dendríticas y macrófagas, y esta es la responsable de fabricar las células sanguíneas, glóbulos rojos,
glóbulos blancos y plaquetas que dan origen a las células B maduras y a las células pre-T. El timo es un órgano bilobulado, se localiza entre el esternón y la aorta, produce células linfoides y sustancias químicas que garantizan la capacidad inmunológica de los linfocitos. Su función es la producción y maduración de los linfocitos T. En la pubertad, el tejido tímico comienza a ser reemplazado por un tejido adiposo y el tejido conectivo areolar, y en el adulto la glándula se ha estrofiado de una forma considerable y llega a pesar alrededor de 3 gramos. También produce hormonas que promueven el crecimiento y la maduración de algunas hormonas tímicas que incluyen timpoitín, timulina, timosina y el factor químico humoral. Los órganos secundarios son los sitios en donde ocurre la mayoría de las respuestas inmunitarias. Incluyen los ganglios linfáticos, el vaso y los folículos linfáticos. Los ganglios linfáticos son órganos encapsulados de células B y T. Se cuenta con aproximadamente 600 ganglios distribuidos a lo largo de los vasos linfáticos, en todo el cuerpo, principalmente en las glándulas mamarias, axilas e ingle. El vaso es una estructura ovoide ubicada en el hipocondrio izquierdo entre el diafragma y el estómago. El vaso está rodeado por una cápsula de tejido conectivo denso y cubierto por una membrana serosa. El peritoneo visceral, desde la cápsula se extiende en trabéculas hacia el interior. La cápsula y los fibroblastos constituyen el estroma del vaso. Sirve como lugar de formación de sangre fetal y reservorio de sangre. Su función inmunológica consiste en la producción de anticuerpos y destrucción de bacterias. Lleva a cabo el proceso de fagocitosis bacterianas y glóbulos rojos viejos. Los folículos son masas de tejido linfático rodeados por una cápsula que se hallan dispersos a través de la lámina propia. Las membranas mucosas que rodean el tracto digestivo, urinario y reproductivo y las vías respiratorias son los folículos linfáticos de estas áreas, en donde se les denomina tejido linfático asociado a la mucosa. Las amígdalas protegen al organismo de gérmenes como virus, bacterias y hongos que pueden entrar por las cavidades bucal o nasal. La inmunidad es la capacidad que tiene nuestro organismo de defenderse contra microorganismos que nos puedan provocar una enfermedad. La inmunidad la podemos dividir en dos, lo que es la inmunidad innata, que es la que nosotros adquirimos desde el momento en el que nacemos, como la piel, los jugos gástricos y algunas enzimas que ayudan a destruir microorganismos, y la inmunidad adquirida, que esta inmunidad es la que nosotros vamos generando con el transcurso del tiempo, ya que nuestro cuerpo está en constante contacto con agentes patógenos. En este tipo de inmunidad podemos encontrar lo que es la inmunidad activa, que surge en respuesta de agentes, del contacto con agentes patógenos. Y tenemos lo que es la natural y la artificial. En la natural básicamente se genera cuando nosotros nos enfermamos y nuestro cuerpo adquiere una inmunidad a ese microorganismo para un futuro. Y en la artificial tenemos lo que es las vacunaciones, cuando nos ponen una vacuna y nosotros generamos un anticuerpo contra ese virus. Y tenemos también lo que es la inmunidad pasiva, que esta surge cuando la adquirimos de otra persona o de algún medicamento. Tenemos la natural, que es, por ejemplo, la inmunidad que adquirimos de la leche de la madre a ciertos microorganismos, y tenemos la artificial, que es la que adquirimos por algún medicamento. Como ya les dije, estas son las definiciones de los tipos de inmunidad, pero podemos encontrar un concepto más, que es el de susceptibilidad, que este es el estado de vulnerabilidad que tenemos o que tiene el cuerpo ante un agente patógeno.
Eh, en la inmunidad podemos encontrar lo que son dos tipos de respuesta, que es la respuesta inespecífica, donde encontramos lo que es la primera línea de defensa y la segunda línea de defensa. Y también en la específica podemos encontrar lo que es la acción de los linfocitos T y los linfocitos B. La primera línea de defensa es la primera barrera con la que se encuentran los microorganismos al tratar de entrar a nuestro cuerpo. En esta línea podemos encontrar lo que son las barreras físicas, como la epidermis. La epidermis, como bien sabemos, es la parte más superficial de nuestra piel, que se encarga de evitar el ingreso de microorganismos gracias a sus células queratinizadas. Además de que periódicamente realiza un proceso de descamación, que es la caída de la piel para eliminar los microorganismos que se quedan adheridos a ella. Tenemos las mucosas. Las mucosas se encuentran en las cavidades corporales. Se encargan de lubricar y de humectar estas, pero gracias a su viscosidad, los microorganismos que entran se quedan adheridos a ella y evitan el paso de estos. Tenemos las vellosidades, que se encargan de limpiar el aire que entra de cualquier microorganismo, de polvo, de todo. En conjunto con el moco, hacen que lo detienen, lo dejan pegado. Tenemos los cilios. Los cilios son pequeñas células que están recubiertas de pelo, que se encargan de mover el moco de esta cavidad, por ejemplo la nariz, hacia atrás, hacia la faringe, para que éste sea eliminado y volver a recubrir lo que es la cavidad de moco nuevo. Tenemos el aparato lagrimal. El aparato lagrimal es una glándula que tenemos por encima del ojo, que lo que hace es que en el momento en el que hay un irritante en las órbitas de los ojos, empieza a producir lágrimas que eliminan este irritante de los ojos para que no nos vaya a provocar no nos vaya a dañar o nos vaya a provocar alguna enfermedad. Vómito y defecación. Lo que hace es una reacción del cuerpo que, por ejemplo, al momento de comer algún alimento echado a perder o infectado de alguna bacteria, trata de eliminar por medio de la defecación, una reacción como por ejemplo la diarrea, o bien vomitando. Tenemos la saliva, que la saliva se encarga de limpiar todas las piezas dentales y lo que es la cavidad vocal, además de eliminar el moco que se encuentra en ella. Y tenemos lo que es la orina. La orina de lo que se encarga es de limpiar la uretra de cualquier agente que nos pueda provocar una enfermedad. Enfermedades como por ejemplo las infecciones de vías urinarias, que por lo regular son muy dadas en lo que son las mujeres, ya que hay un pequeño espacio entre lo que es el ano y la uretra de la vagina. Y en hombres también se dan por la falta de cuidado al momento de orinar y tocar sin antes haberte lavado las manos, lo que nos puede provocar serias infecciones. Después tenemos lo que es la primera línea de defensa química, donde podemos encontrar lo que son las secreciones vaginales o la flora vaginal. La flora vaginal es un moco que se encuentra en la vagina, donde habitan cierto tipo de bacterias que se encargan de cuidar de esta, ya que regulan el pH ácido y evitan el crecimiento de ciertos microorganismos. Estas bacterias se llaman lactobacilos y son beneficiosas para ella,
ya que habitan de forma normal aquí. Después tenemos lo que son las secreciones sebáceas. La secreción sebácea es una secreción dada por las glándulas sebáceas que se encuentran en casi toda la piel, excepto en lo que son las palmas de las manos y en las plantas de los pies. Esta secreción es una sustancia ácida, lo cual evita el crecimiento de algunos microorganismos en lo que es la piel. Después tenemos la transpiración. Por medio de la sudoración podemos evitar o se puede evitar el crecimiento de algunos microorganismos en la superficie de la piel, ya que el sudor contiene una enzima que se encarga de destruir algunas bacterias. Después tenemos lo que son los ácidos grasos insaturados. Estos ácidos son muy importantes, ya que lo que hacen es acelerar la fluidez de la membrana celular de células que son importantes para una respuesta inmunológica. Y por su parte tenemos lo que son los ácidos grasos poliinsaturados, que estos actúan como antiinflamatorios, evitando una respuesta excesiva de la respuesta inmune. Ya que si se tiene una respuesta excesiva nos puede provocar enfermedades que nos dañen nuestro cuerpo, por ejemplo la artritis reumatoide, que es la inflamación de los revestimientos de las articulaciones. Y después tenemos la lisozima. La lisozima es una enzima capaz de destruir la pared celular de algunas bacterias, y esta se encuentra en lo que viene siendo las lágrimas, la saliva, las secreciones nasales, el sudor y en líquidos tisulares. Y por último tenemos lo que es el jugo gástrico. El jugo gástrico, como sabemos, es un jugo que se encuentra en el estómago que es demasiado ácido, lo cual evita el crecimiento de una gran mayoría de microorganismos en él. Después nos encontramos con la segunda línea de defensa. La segunda línea de defensa es con la que se encuentran los microorganismos cuando logran pasar la primera. Y aquí podemos encontrar lo que son sustancias antimicrobianas internas, como las proteínas antimicrobianas. Estas son proteínas que se encargan de evitar el crecimiento de ciertos microorganismos que se encuentran en lo que es el líquido intersticial y en la sangre. Después tenemos el sistema de complemento. El sistema de complemento son proteínas inactivas que cuando se complementan lo que hacen es facilitar una respuesta inmune, provocando lo que es la citólisis, que es la destrucción de estos microorganismos. Y después tenemos lo que son las proteínas de unión del hierro o transferrinas. Estas de lo que se encargan, como lo dice su nombre, es de fijar el hierro que se encuentra en la sangre para así evitar el crecimiento de ciertos microorganismos por la falta de este. Después tenemos la fiebre. La fiebre, como bien sabemos, es el aumento de la temperatura corporal, lo cual intensifica la acción de los interferones, además de evitar el crecimiento de ciertos microorganismos y acelera una reparación de los tejidos. Después tenemos lo que son los interferones. Estos se encargan de proteger a las células que no han sido afectadas por un virus y las cubren, mas sin embargo estas no evitan lo que es la infección o la enfermedad. Después tenemos la inflamación. La inflamación es una pieza clave del sistema inmunitario, ya que al momento de que se inflama cierta parte del cuerpo, lo que hace es movilizar a las células hacia esa parte para así empezar con lo que es la eliminación de estos microorganismos y con la reparación de los tejidos dañados. Como tenemos lo que es la fagocitosis. La fagocitosis es la destrucción de estos microorganismos cuando unas células especializadas se los comen.
Esta se lleva a cabo por los monocitos. Los monocitos son células capaces de transportarse de la sangre hacia los tejidos, pero al momento de transportarse se convierten en unas células especializadas para llevar a cabo este proceso. Estas células son los macrófagos, que es esta, que al momento de comerse el microorganismo o el agente, lo que hace es destruirlo y lo expulsa de ella. Después tenemos lo que es el neutrófilo. Este lo que hace es, al momento de comerse lo que es el microorganismo, en lugar de expulsarlo de él, explota, porque en su interior se llevan a cabo unas reacciones y cuando este microorganismo es destruido, lo que hace es explotar. Y por último tenemos las células dendríticas. Para mí estas son las más importantes y la podemos diferenciar, ya que si observamos, las anteriores eran como redondas y esta tiene unos bracitos que lo que hacen es que al momento de destruir este agente o este microorganismo, atrapan el antígeno de él y se transportan al ganglio linfático más cercano para así comunicarle el antígeno a un linfocito T, y el linfocito T por su parte se lo transmite a un linfocito B para crear un anticuerpo contra esta enfermedad, esta bacteria o este virus. Y por último tenemos lo que es la resistencia inespecífica. Esta resistencia es como la inmunidad innata, ya que la tenemos desde el momento en el que nacemos. Podemos encontrar lo que son las células natural de killer, que son células que se encargan de destruir células de nuestro mismo microorganismo que han sido afectadas por algún virus. Estas las podemos encontrar en lo que son los ganglios linfáticos, en el vaso y en la médula ósea roja. Después tenemos los neutrófilos y los monocitos. Como ya lo había dicho, estos son los que se encargan del proceso de fagocitosis. Y pues lo que hace el monocito es convertirse en un neutrófilo para destruir algún microorganismo que se encuentre en los tejidos. Y por último tenemos los basófilos. Estas son relativamente grandes, son los glóbulos blancos más escasos que tenemos en el sistema, y su función es segregar histamina y heparina, que son sustancias importantes para lo que es el proceso de inflamación, ya que la histamina tiene una función de vasodilatador y la heparina una función de anticoagulante, que como ya lo dije, la inflamación es un proceso clave del sistema inmunológico para atacar a los microorganismos y reparar lo que son los tejidos dañados. El tercer tema es antígenos y receptores antígenos. Primero voy a mencionar lo que viene siendo el concepto de antígenos. Antígenos se refiere a sustancias que presentan reactividad, pero cabe mencionar que las sustancias que presentan reactividad o inmunogenicidad se consideran que son antígenos. La actividad se entiende como la capacidad de reconocer de forma específica a los anticuerpos o células estimuladas, mientras que inmunogenicidad es la capacidad de desencadenar una respuesta inmunitaria a través de la estimulación o de la producción de anticuerpos específicos. Una vez entendido esto, los receptores antígenos son el resultado de la mezcla y organización de cientos de versiones de segmentos genéticos pequeños. Esto sucede a medida que los linfocitos se van desarrollando en la médula. Después de esto se reorganizan, y cuando se reorganizan es cuando surgen los receptores. Se entiende como linfocito a
células grandes y complejas. El siguiente tema son los antígenos del complejo mayor de histocompatibilidad. Estos son los que se encuentran en la membrana plasmática, lo cual anteriormente ya mencioné lo que era la membrana plasmática, los cuales se conocen también como antígenos propios. Son glucoproteínas de transmembrana, las cuales también se conocen como antígenos de leucocitos humanos. Este nombre porque la primera vez que se vieron fueron en los leucocitos humanos. Estos antígenos son los responsables de, por ejemplo, si un trasplante es realizado, este mismo sea rechazado por el cuerpo, pues este tipo de antígenos se encargan de asistir a las células T para reconocer antígenos extraños o no propios. Este reconocimiento presenta algo muy importante en el tipo de inmunidad adaptativa. Por último de este tema, se menciona que hay dos tipos de clases de estos antígenos. Dentro de este tipo de inmunidad se desglosan dos tipos de respuestas inmunitarias. Por ejemplo, están la respuesta inmunitaria por células, que aquí interviene en el conjunto de células T, y la humoral, que interviene en el conjunto de células B, que son los anticuerpos. En la celular tiene que ver con los antígenos, pues estos son reconocidos, se reconocen a sí mismos para después encargarse de liberar sustancias tóxicas. 3. Este tipo de respuesta comienza con la activación de las células T, por un antígeno específico. Una vez que las células T se activan, surge la selección de clones. Esto se refiere a que los linfocitos se van dividiendo en fragmentos más pequeños y se diferencian para formar células especializadas. El otro tipo de respuesta inmunitaria es la humoral, como ya lo mencioné. Esta, pues como ya lo dije, lleva a cabo por los linfocitos B. Es sintetizada por los anticuerpos. Esta se encarga de reconocer al antígeno a través de inmunoglobinas de membrana. En este caso, la respuesta se produce principalmente contra antígenos como virus, bacterias, entre otras sustancias extrañas. Este tipo de respuesta inmunitaria se refiere también a la activación de células, pero en este caso son las células B. Durante este proceso, un antígeno se une hacia un receptor de células B. En este tipo de respuesta, las células T abandonan el tejido linfático para buscar antígenos extraños para poder destruirlos. Es por eso que ante la presencia de algo extraño se activan las células B. Después de todo este proceso, las células experimentan una selección clonal y se hace un clon de células de memoria y células plasmáticas. Las células plasmáticas son las que secretan anticuerpos específicos. Ahorita voy a explicar lo que son las células de memoria. Las células de memoria son aquellas una del tipo de células que pertenecen al conjunto T. Estas células son las que inician una respuesta más rápida cuando un patógeno extraño ingresa al organismo. El otro tipo de célula perteneciente al conjunto T es la de Helper. Esta se encarga de reconocer fragmentos asociados a moléculas CMH y se encarga de secretar citotoxinas. La más importante de ellas es la interleucina 2. Esta actúa como señal coestimuladora para otras células T, pues sí, a las células que pertenecen al conjunto T. Por otro lado, las citotoxinas son las que expresan proteínas llamadas CD8 y son capaces de conocer antígenos asociados a moléculas. El siguiente tema es la participación de las células o linfocitos T y B en el sistema linfático y su inmunidad. Estos participan de la siguiente manera. Como ya lo mencioné anteriormente, son las encargadas de la defensa específica del sistema inmune, del sistema linfático y su inmunidad. Estas células o linfocitos presentan receptores en su membrana, por ejemplo el TCR en el caso de los T y anticuerpos en los B. El TCR se refiere a un receptor asociado a una vía de señalización intracelular, caracterizado por pertenecer a la familia de los receptores de actividad de enzimas. Por otro lado, los anticuerpos
son los que se encargan de neutralizar a los antígenos, así como también se encargan de inmovilizar a las bacterias, como también lo mencioné anteriormente. El TCR y los linfocitos son los que se encargan más bien o permiten conocer a una enorme variedad de patógenos. Se entiende como un patógeno algo que produce una enfermedad. El tercer tema es antígenos y receptores antígenos. Primero voy a mencionar lo que viene siendo el concepto de antígenos. Antígeno se refiere a sustancias que presentan reactividad, pero cabe mencionar que las sustancias que presentan reactividad o inmunogenicidad se consideran que son antígenos. La actividad se entiende como la capacidad de reconocer de forma específica a los anticuerpos o células estimuladas, mientras que inmunogenicidad es la capacidad de desencadenar una respuesta inmunitaria a través de la estimulación o de la producción de anticuerpos específicos. Una vez entendido esto, los receptores antígenos son el resultado de la mezcla y organización de cientos de versiones de segmentos genéticos pequeños. Esto sucede a medida que los linfocitos se van desarrollando en la médula. Después de esto se reorganizan y cuando se reorganizan es cuando surgen los receptores. Se entiende como linfocito a células grandes y complejas. El siguiente tema son los antígenos del complejo mayor de histocompatibilidad. Estos son los que se encuentran en la membrana plasmática, lo cual anteriormente ya mencioné lo que era la membrana plasmática, los cuales se conocen también como antígenos propios. Son glucoproteínas de transmembrana, las cuales también se conocen como antígenos de leucocitos humanos. Este nombre porque la primera vez que se vieron fueron en los leucocitos humanos. Estos antígenos son los responsables de, por ejemplo, si un trasplante es realizado, este mismo sea rechazado por el cuerpo, pues este tipo de antígenos se encargan de asistir a las células T para reconocer antígenos extraños o no propios. Este reconocimiento presenta algo muy importante en el tipo de inmunidad adaptativa. Por último de este tema, se menciona que hay dos tipos de clases de estos antígenos. Por último de este tema, se menciona que hay dos tipos de clases de antígenos. Están los de la clase 1, que son las moléculas del MHC. El MHC se refiere al concepto de complejo mayor de histocompatibilidad, los cuales se expresan en membranas plasmáticas de células corporales. Por otro lado están los de la clase 2, que son los que están presentes en las membranas de las células presentadoras de antígenos. La inmunidad mediada por células comienza con la activación de un pequeño grupo de células T por un antígeno específico. Una vez que ha ocurrido esta activación, se produce su selección clonal, que esto es un proceso en el cual un linfocito se prolifera. Esto quiere decir que se puede dividir varias veces. Y se diferencia, esto quiere decir que forma células más especializadas en respuesta a un antígeno específico. El resultado de la selección clonal es la formación de un clon de células que se puede reconocer el mismo antígeno que el linfocito original. Algunas de las células de un clon de células T se convierten en efectoras, mientras que otras se convierten en células de memoria. Las células efectoras de un clon de células T llevan a cabo las respuestas inmunitarias que finalmente eliminan el intruso. La inmunidad mediada por células. Dentro de las células T se encuentran varias subpoblaciones. Dentro de ellas encontramos las células T helper, las células y las células T de memoria. Las células T colaboradoras o de helper poseen proteína CD4 en su membrana. Reconocen fragmentos antígenos asociados a moléculas de CMH2 y secretan varias citocinas. La más importante de ellas es la interleucina 2, que actúa como señal coestimuladora para otras células T helper, células T citotóxicas y células B. Cabe mencionar que las células T son linfocitos T que reciben este nombre porque maduran en el timo. Viajan desde la médula ósea roja, pasan por la sangre hasta llegar al timo y es ahí donde ocurre su maduración. Estas se encuentran en tejidos y órganos linfáticos y ayudan a reconocer a virus y bacterias. Las células T citotóxicas expresan proteína CD8 en su membrana y son capaces de reconocer fragmentos antigénicos
asociados a moléculas CMH1. Se puede decir que son los soldados que van a la batalla y son los que luchan contra los invasores en las respuestas inmunitarias mediadas por células. Abandonan a los órganos linfáticos y migran en busca de células infectadas, cancerígenas o células implantadas para así destruirlas o eliminarlas. Las células T de memoria, estas persisten luego de la respuesta inmunitaria celular e inician una respuesta más rápida. La inmunidad mediada por anticuerpos, el cuerpo además de tener millones de células T, también tiene millones de células B, cada una capaz de responder a un antígeno específico. En presencia de un antígeno extraño se activa una célula B específica de un ganglio linfático, del vaso o del tejido linfático asociado a la mucosa. Se produce su selección clonal, se forma un clon de células plasmáticas y de memoria. Las plasmáticas son células efectoras de un clon de células B. Estas secretan anticuerpos específicos que a su vez circulan en la linfa y la sangre hasta alcanzar su sitio de invasión. La activación de las células B. Durante la activación de una célula B, un antígeno se une a receptores de células B. El procesamiento del antígeno en una célula B ocurre de la siguiente manera. El antígeno entra a la célula B, se desdobla en fragmentos peptídicos y se combina con los autoantígenos del CMH2 y luego llega a la membrana plasmática de la célula B. La célula T helper produce interleucina 2 y otras citocinas que funcionan como estimuladores para activar las células B. Esto quiere decir que como las células T helper no pueden reproducir anticuerpos, estas hacen que se activen las células B porque estas sí las pueden reproducir. El reconocimiento de lo propio y la autotolerancia. Para funcionar correctamente, las células T deben tener dos características. 1. Deben ser capaces de reconocer a las proteínas propias del complejo mayor de histocompatibilidad CMH, un proceso llamado reconocimiento de lo propio, y deben carecer de reactividad hacia fragmentos péptidos de las proteínas propias, lo que se conoce como autotolerancia. Las células pre-T del timo desarrollan la capacidad de reconocimiento de lo propio a través de la selección positiva. En este proceso, algunas células pre-T expresan receptores de células T que interactúan como proteínas del MHC sobre células epiteliales de la corteza del timo. Las células T pueden reconocer la porción del MHC de un complejo antígeno MHC. El desarrollo de autotolerancia se produce mediante un proceso de eliminación llamado selección negativa, en el cual las células T interactúan con células dendríticas ubicadas en la unión de la corteza y la médula del timo. Las células T son receptores que reconocen fragmentos de péptidos propios u otros antígenos son eliminados o inactivados. Patologías relacionadas con el sistema linfático. El SIDA es el síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Es una enfermedad en la cual una persona representa una seguidilla de infecciones diversas debido a la destrucción progresiva del sistema inmunitario de cada persona, causada por el virus de inmunodeficiencia humana, VIH. El SIDA representa la etapa final producida por el virus del VIH. La transmisión del VIH, dado que el VIH está presente en la sangre y en algunos líquidos corporales, la forma de transmisión es a través de acciones o prácticas en la que hay intercambio de sangre o de líquidos corporales de una persona a otra. Un claro ejemplo son las relaciones sexuales sin protección. Y los signos y síntomas y diagnóstico de infección por VIH. Poco tiempo después de la infección por VIH, la mayoría de las personas sufre un breve cuadro similar a la de una gripe. Los signos y síntomas comunes son fiebre, fatiga, sarpullido, cefalea, dolor articular, dolor de garganta e hinchazón de los ganglios linfáticos. La progresión a SIDA: después de 2 a 10 años, el VIH destruye un número considerable de células T helper y la mayoría de las personas infectadas comienza a experimentar síntomas de inmunodeficiencia. Los infectados tienen ganglios linfáticos agrandados y sufren de fatiga persistente.
pérdida de peso, involuntaria, sudores nocturnos, entre otros síntomas. Entre las reacciones alérgicas, una persona que tiene una reacción exagerada a una sustancia que normalmente es tolerada por la mayoría se considera alérgica. Existen 4 tipos de reacciones de hipersensibilidad. La primera es tipo 1, que son las anafilácticas. Son las más comunes y ocurren pocos minutos después de que la persona sensibilizada a un alérgeno vuelve a exponerse a este. Se producen respuestas inflamatorias, dificultad para respirar debido a la presión hacia la mucosa. Este se puede controlar con una inyección de epinefrina y esto hace que las vías aéreas se vuelvan a abrir. Las reacciones de tipo 2, las citotóxicas, son causadas por anticuerpos dirigidos contra antígenos presentes en las células sanguíneas, glóbulos rojos, linfocitos o plaquetas, o las células de los tejidos. La reacción de anticuerpos y antígenos lleva a la activación del complemento. Las reacciones de tipo 2, que pueden producirse en una transfusión sanguínea incompatible, producen daño por lisis. La reacción tipo 3 es la inmunocomplejos, en las que participan antígenos, anticuerpos y complemento. Para ciertos valores de relación antígeno-anticuerpo, los inmunocomplejos resultan pequeños y no son fagocitados, pero quedan atrapados en la membrana basal debajo del endotelio de los vasos sanguíneos, donde activan el complemento y produce inflamación a la artritis reumatoide y se originan de este modo. La reacción tipo 4, mediados por células o reacciones de hipersensibilidad retardada, aparecen 12 a 72 horas después de la exposición a un alérgeno. Las reacciones de tipo 4 se producen cuando los alérgenos son atacados por células representadoras de antígenos, como son los macrófagos e intradérmicos en la piel, que migran hacia los ganglios linfáticos y presentan el alérgeno a las células T, que luego proliferan. Esto quiere decir que se dividen varias veces. Las enfermedades autoinmunitarias es una enfermedad autoinmunitaria. El sistema inmunitario pierde la autotolerancia y ataca los tejidos propios del individuo. Las enfermedades autoinmunitarias se originan en el adulto joven por lo regular. Los tratamientos de diversas enfermedades autoinmunitarias incluyen la resección del timo, que es una timectomía, tiene que ser intervenido, inyección de interferón beta, fármacos inmunosupresores y plasmaferesis, que consiste en la filtración de plasma sanguíneo para eliminar anticuerpos. La monoclosis infecciosa o la enfermedad del beso. Esta es una enfermedad contagiosa causada por el virus de Epstein-Barr. Es más frecuente en niños y adultos jóvenes. El virus ingresa en el cuerpo a través del contacto oral íntimo o bien, como su nombre lo dice, por un beso. Los signos y síntomas incluyen fatiga, cefalea, mareos, dolor de garganta, ganglios linfáticos aumentados de tamaño y fiebre. Los linfomas es un cáncer de los órganos linfáticos, en especial de los ganglios linfáticos. La mayoría son de causas desconocidas. Los principales del linfoma son la enfermedad de Hodgkin y no Hodgkin. La Hodgkin, esta se caracteriza por un aumento de tamaño indoloro de uno o más ganglios linfáticos, más frecuentes en cuello, tórax y axilas. Este afecta principalmente al adulto joven, y el no Hodgkin afecta a todos los grupos etarios. Presenta también aumento de tamaño del vaso, anemia y malestar general. Este afecta principalmente al adulto mayor. La lupus eritematoso sistémico es una enfermedad inflamatoria crónica autoinmunitaria que afecta a múltiples sistemas del cuerpo. Esta enfermedad no tiene cura, pero sí hay tratamiento que lo controle. Los signos y síntomas incluyen dolor muscular, dolor torácico con la respiración profunda, cefalea, dedos de manos y pies pálidos y violáceos, disfunción renal, bajo recuento de células sanguíneas, disfunción nerviosa o cerebral, fiebre baja, fatiga, úlceras orales, pérdida de peso, hinchazón en las piernas y alrededor de los ojos, entre otros síntomas.